En el podcast de hoy trataré un tema que es esencial para nuestra felicidad y aparte nos ayuda a desarrollar relaciones interpersonales, desarrollar relaciones con los demás. Es un elemento que nos permite sentirnos merecedores, capaces y autoeficaces. Este elemento nos impulsa a realizar un trabajo de mejora personal. Y me imagino que, como ya están viendo el título, saben que me refiero a la autoestima. Me imagino que ya muchos de ustedes han escuchado este concepto sobre la autoestima. Imagino que ya conocen qué es, la autoestima es ese valor que el individuo atribuye a su persona y sus capacidades. También tiene que ver con la manera en que la persona ve la vida y enfrenta los retos. En sí, podríamos decir que la autoestima es ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, a todo esto existen ciertos conceptos también que van relacionados a lo que es la autoestima, como lo es el autorreconocimiento, que esto simplemente es reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras necesidades, habilidades y también nuestras debilidades, todas esas cualidades que tenemos, ya sean corporales o psicológicas. En este concepto lo esencial es el reconocimiento de las potencialidades y las debilidades. En el caso de las debilidades, para poder trabajar en ellas e ir mejorando como persona. Otro concepto que también deberíamos tomar en cuenta para lo que es la autoestima es la autoaceptación, que es la capacidad que tienen las personas para aceptarse tal y como son, ya sea en lo físico, lo psicológico, lo social. Entonces viene también lo que es una aceptación de lo que es la conducta con uno mismo y con los demás. Aquí pues también tenemos que admitir y reconocer todo lo que son esas partes de nosotros mismos como un hecho, algo que es real y que es la manera en que somos, como tener una conciencia pues sobre nuestra dignidad como personas. Todos aquellos aspectos, ya sean físicos, psicológicos o sociales, que debemos aceptar como tal, porque es una realidad, somos así. Otro concepto que debemos tomar en cuenta es el autorrespeto. Tenemos que expresar y manejar en forma conveniente nuestros sentimientos y las emociones, siempre tomando en cuenta que no debemos hacernos daños ni culparnos de nada. El respeto por nosotros mismos viene siendo como una sensación de considerarnos merecedores de felicidad, tratarnos de la mejor forma posible y no permitir que los demás nos traten mal. De manera que tiene que haber un convencimiento real de los deseos y nuestras necesidades y los derechos que tenemos como personas. Entonces, cuando hablamos de autoestima, por lo general siempre sobresalen dos tipos de autoestima, lo que es la autoestima alta y la baja. Y muchas personas tienden a decir que la autoestima alta es negativa porque te hace creer mejor que los demás, pero realmente no es ese tipo de autoestima. La autoestima a la que se refieren es la autoestima inflada, que no es lo mismo que la autoestima alta. En la autoestima inflada las personas se creen mejores que los demás y no dudan en infravalorar al resto. Esta sí que es muy negativa porque acá te impide lo que son las relaciones afectuosas y sanas como tal, cuando habíamos dicho que la autoestima lo que ayuda allí a desarrollar es las relaciones interpersonales. Pero como vemos, este tipo de autoestima, la autoestima inflada, es todo lo contrario, y acá lo que existe es como una competitividad y estar siempre por encima de los demás, algo que es totalmente negativo. Y por lo general este tipo de personas se caracterizan porque son incapaces de escuchar a los demás y tampoco se hacen autocríticas, no son capaces de corregir sus errores y buscan culpar a los demás en muchas ocasiones. Suelen menospreciar a las demás personas también, adoptando un comportamiento hostil hacia ellas. Esto es algo bastante característico de las personas que tienen autoestima inflada. A diferencia de las personas que tienen autoestima alta, que estas personas pues sí se sienten bien consigo mismas y se responsabilizan de sus actos, se quieren, se aceptan y se respetan, además de que confían en sus habilidades y se dan ánimo a sí mismos ante
ciertos problemas que les puedan surgir. También suelen escuchar a los demás y pues atienden sus necesidades. También se interesan por los demás, ofrecen ayuda. Y como vemos, son personas totalmente distintas. Lo que es la autoestima alta y la inflada, ya vemos que son dos cosas distintas, no son lo mismo. Y cuando hablamos de que existe una autoestima negativa, la más tóxica de todas vendría siendo lo que es la autoestima inflada. Por otra parte, también está lo que es la autoestima baja, que acá pues la persona no se siente valiosa. Se puede apreciar que la persona con baja autoestima no siente que es digna de ser amada por los demás, lo que genera ciertas consecuencias que pueden resultar muy limitantes para nuestra vida. Algunos de los síntomas principales que nos pueden advertir de que nuestra autoestima no está en el mejor momento puede ser que de pronto no te sientas merecedor de las cosas buenas de la vida o que no tengas seguridad en ti mismo. Puede ser que no expreses tus gustos u opiniones por miedo a ser rechazado o a pensar que tus opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de los demás. Esto también va de la mano de que si te dejas pisar con facilidad porque no te atreves a imponerte cuando es necesario, o si sientes que tienes esa necesidad de aprobación, de que los demás te aprueben lo que haces con mucha frecuencia también, si piensas en tus debilidades y casi nunca piensas en tus fortalezas, aquellas habilidades que tienes, también la manera en que tomas las decisiones se convierte en algo difícil, ya que no crees que lo que vayas a decidir sea la mejor opción. Consideras que esa es una opción incorrecta la que vas a tomar y bueno, al final no terminas tomando ningún tipo de decisión. Puede que también no te relaciones con los demás como realmente te gustaría, ya que piensas que no lo vas a hacer bien y te van a dejar de lado. Si te has sentido así en varias ocasiones, puede que el resto de tus problemas vengan a raíz de tener una baja autoestima. Al haber tantos síntomas, podríamos inclusive utilizar modelos más específicos. Yo voy a utilizar uno de los modelos más usados, que es el modelo Hohenstein, en donde la primera clasificación es la autoestima alta y estable. Este tipo de autoestima podría corresponderse a lo que es un tipo de autoestima más elevada, ya que las personas con este tipo de autoestima no se ven influidas por lo que ocurra a su alrededor de forma negativa. Además, suelen ser capaces de defender su punto de vista de una manera calmada y se desenvuelven de manera exitosa normalmente a lo largo de lo que es el tiempo. También está lo que es la autoestima alta e inestable. Estas personas pues que tienen esta autoestima se caracterizan por presentar una alta autoestima, pero no por mantenerla en el tiempo. No suelen tener las herramientas suficientes para enfrentarse a lo que es el ambiente, un ambiente que sea estresante y que los suela desestabilizar, de manera que no aceptan de manera sencilla lo que es el fracaso ni aceptan posturas que sean opuestas a las de ellos. La tercera clasificación es la autoestima estable y baja. Estas personas se caracterizan por infravalorarse en todo momento, es decir, sentirse menos que los demás, pensar que no pueden hacer aquello que se propongan. También se muestran indecisos y temen a equivocarse, por lo que siempre van a buscar apoyo en los demás, y tampoco luchan por sus puntos de vista, ya que por lo general se valoran de una manera negativa y consideran que lo que ellos dicen no es acertado. También está la autoestima inestable y baja. Puede decirse que las personas que tienen esta autoestima son aquellas que prefieren pasar desapercibidas en todo momento y que piensan que no pueden conseguir nada. Suelen ser sensibles, influenciables y prefieren no enfrentarse a nadie, incluso aunque sepan que la otra persona no tiene la razón, no buscan enfrentarse, evitan a toda costa lo que es el conflicto. También existen ciertos factores que van a influir en el desarrollo de la autoestima, cosas como el alcance de metas y objetivos.
para tener una buena autoestima, esto es algo muy importante, ya que tenemos que tener en nuestra vida metas y objetivos. También otro aspecto, otro factor que influye dentro de lo que es el desarrollo de una autoestima es la atención que se recibe. El ser aceptado y respetado por las personas que nos rodean también nos ayuda a desarrollar un tipo de autoestima, que aquí pues vendría siendo lo que es la autoestima alta. Entonces, a todo esto, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Pues bueno, algo que es muy importante es que debes dejar de tirarte la culpa. Tenemos que ser realistas, tanto con nuestras virtudes como con nuestros defectos. No somos perfectos, es la realidad, pero la intención no es serlo. El objetivo es que tenemos que ser felices, así que para lograrlo debemos aceptar las cosas que no sabemos hacer bien y aprender de estas. Y por supuesto, no hay que restarle importancia a lo que ya sabemos hacer bien, a nuestras habilidades. También es importante que te pongas metas realistas y que puedas cumplir metas que sean relativamente fácil de llegar, pero que poco a poco las podamos aumentar, es decir, ese nivel de dificultad, y veremos que paso a paso vamos a ir consiguiendo lo que nos proponemos. Y si fracasamos, pues vamos a aprender de ello. No es necesario que nos culpemos, todo esto es aprendizaje. Tenemos que aprender de nuestros errores, ya que fallar es una manera de saber cómo hacerlo de una manera distinta la siguiente vez para no tener ese error. Todo esto se trata de aprendizaje. También es importante que no te compares, ya que todos somos distintos. Céntrate en ti. Otro aspecto que es importante es la responsabilidad. Asume la responsabilidad de tus actos, la responsabilidad de ti mismo, y deja de culpar a los demás. Toma las riendas de tu vida. También está la autoafirmación, que puede ayudar. Defiende lo que son tus propios deseos, tus necesidades, y deja de juzgarte. También la integridad personal. Vive en coherencia con lo que piensas y quieres, sin dejar de lado lo que son tus valores. Y pues lo que había dicho de las metas es algo esencial. Elabora un plan de acción, que tus metas en la vida tengan un trazo, un camino por el cual tú puedas seguir y llegar a ellas. Esto es vivir con un propósito. Ya hemos hablado de lo que es la autoestima, los tipos de autoestima, y que la autoestima alta no es lo mismo que tener una autoestima inflada, que es algo que las personas tienden a confundir y dicen que la autoestima negativa es la alta, cuando en realidad esa autoestima a la que se refieren es la autoestima inflada. También hablamos sobre la autoestima baja, los síntomas y qué puedes hacer para mejorar. Así que pues hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si gustas, puedes compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo, para que conozcan un poco más sobre lo que es la autoestima y puedan tener estos pequeños tips para que mejoren su autoestima. Sin más, pues nos vemos el próximo lunes en otro podcast cargado de información relevante para tu salud mental.